Nos encontramos a las afueras del Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia, UABC, Unidad Totay, pues es en este recinto donde se lleva a cabo la edición de plata del Festival Universitario de Teatro, quienes se postulan como una muestra teatral con creadores escénicos, así dignificando el quehacer teatral universitario. Y no solamente universitario nivel estado, sino nivel nacional, pues cuentan con la compañía de diversas agencias teatrales nacionales. Para el FUT 2023 tuvimos obras en Tijuana y Tecate, inaugurando en la ciudad fronteriza con los asesinatos del bardo de Ensamble La Vez de Jalapa, Veracruz. Todo esto siendo posible por Universidad Autónoma de Baja California a través de la Coordinación General de Extensión de Cultura y Divulgación de la Ciencia. Acompáñame a ver cómo se vieron los ánimos. Escuchemos ahora el mensaje de apertura de la maestra Vanessa Verdugo González, coordinadora general de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia. Les saludo con gusto, gracias a la vicerrectora del campus de este festival, doctora Aide Gómez. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros también. El exhaustivo trabajo de Gemma Rivera, jefa del Departamento de Acción e Intervención Cultural, que en constante comunicación y sin soltarse del brazo ha estado con el maestro Guillermo Navarro, jefe del Departamento de Apoyo a la Extensión y Vinculación del Campus Tijuana, quienes han hecho posible que este Festival Universitario de Teatro sea una realidad. No puedo seguir sin mencionar a dos personas que, además del cariño que en lo personal les tengo, son amigos de toda la vida de este festival. La maestra Claudia Villa y el doctor Daniel Serrano, quienes han contribuido tanto a este festival. Gracias por estar aquí. Asimismo, agradezco a la doctora Carla García por el apoyo brindado a esta coordinación y, por supuesto, al maestro Salvador León, director de la Facultad de Artes. Gracias porque siempre han estado pendientes en esta colaboración. Agradezco también que nos acompañen funcionarios universitarios, comunidad estudiantil, pero sobre todo al público en general. Su presencia ha sentido nuestros desvelos y su apoyo en la difusión dará motivo al crecimiento de nuestro querido futuro. Después de buscar alternativas a lo presencial, después de un periodo incierto, estamos de regreso sobre este espacio. El Festival Universitario de Teatro es una de nuestras más queridas tradiciones, un evento que nos congrega ante los efectos emocionantes de la escena. Es un placer este reencuentro con quienes hacen posibles estos montajes, con el público, con estudiantes y equipo técnico. A nombre de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia, hago la invitación para el disfrute, para el gozo a través de la expresión teatral, y de igual manera les invito a ser partícipes en todo momento de nuestro Festival Universitario de Teatro. Larga vida al futuro. Felicidades. A continuación, escuchemos el mensaje de la doctora Aide Gómez Llanos Juárez, vicerrectora de UABC Campus Tijuana. A todos, qué gusto de verdad estar aquí en este nuestro querido teatro universitario. Hacía falta congregarnos para eventos como este. Hace más de 25 años, algunos estudiantes de artes escénicas de la Universidad Autónoma de Baja California, junto con profesionales de diversas disciplinas asociados a la práctica teatral, se esforzaron por generar un encuentro que impulsara la oferta de puestas en escena en nuestra región, y lo lograron y dejaron una vara muy, muy alta, ya que el fruto de aquellos esfuerzos es que se creó un público tijuanense que demanda y espera con gran expectativa cada nueva edición del FUT de la UABC. Su consolidación no podría haberse dado sin grandes aportaciones de nuestra querida Facultad de Artes, una unidad académica que ha procurado brindar a estudiantes y docentes del programa de la licenciatura en teatro una experiencia integral
y aprendizaje con eventos que son todo un compromiso institucional, como lo es el Festival Universitario de Teatro. Estamos de vuelta de manera presencial, como nos gusta disfrutar el teatro, un teatro tradicional, a cargo de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia, y con el mismo compromiso que la UABC tiene por acercar a la comunidad universitaria y a toda la población destacadas iniciativas culturales. Quiero nuevamente agradecer a la coordinación, a la Facultad de Artes en especial, a la licenciatura en Teatro, me da mucho gusto ver caras conocidas. También quiero agradecer a las diferentes compañías que vienen de Jalapa, Veracruz, de la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma de Baja California, así como diversas compañías de Baja California. Y bueno, sin más preámbulo, para dar por inaugurado el Festival Universitario de Teatro 2023 en su 25 aniversario, es un honor para mí presentar nuestra primera función, Los asesinatos del bardo, de la compañía Ensamble La Vesca. Esta es la primera llamada. Primero. Enhorabuena. Bueno, mi nombre es Sandra Paloma, nos acabamos de presentar con Tobías en el fin del mundo. Es una producción de Teatro en Espiral y la Compañía Nacional de Teatro. Yo soy Sandra, como dije, y soy actriz desde hace 26 años, actriz de teatro. Pues sobre todo cumplir con los sueños de cada uno. Yo creo que ese es el principal motor de esta obra. Que esto fue porque en esta anécdota estamos en el fin del mundo, pero la realidad es que es solo un pretexto para poder realizar nuestros sueños, reconocer como ser humano lo que queremos de lograr en nuestros objetivos, en nuestras metas, en nuestros sueños. Los roles, bueno, yo tuvo que ser un personaje que sacar una energía extraordinaria de mi conocimiento de vida y demás, pero tenía que como sacar una energía que llevara al grupo pues a creer en este reto. Ya cada quien hablará de sus propios retos como actores. También, pues yo creo que formar un equipo nuevo también significa tener ciertos retos. Pues yo creo que sacar de mí como esta motivación para que los demás hagan algo. Creo que eso es una cosa que soy empática con el personaje. Lo que no es que les esté como exigiendo, pues, sí exigiendo como este temperamento que tiene que ser de líder, de decir, ¡ándale, vamos!, ¿no? Arrear. Ese es el que me costó más trabajo. Ay, pues siempre que subo al escenario agradezco estar ahí, pues, o sea, creo que es una oportunidad porque yo de repente me dedico a otras cosas y no me jala otra vez la escena y eso lo agradezco mucho porque es donde mejor me siento.
Ay, se los recomiendo ampliamente, es una cosa maravillosa el teatro, la actuación, porque juegas, simplemente es un pretexto, o sea, poner ahí una lona, lo que tú quieras y decir aquí es mi lugar de juego. Y es eso, o sea, la actuación como muchas artes requieren mucha disciplina, pero sobre todo entrega en tu ser interior. Entonces conectar ser interior, un juego y una disciplina, tejerla y pues se producen cosas como esta noche que yo creo que la disfrutaron también los que estaban acá. Mi nombre es Alberto Bueno, soy el director del colectivo teatral Agualada, que de unos años para acá funge como grupo representativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y venimos aquí al festival, al FUT, al Festival Universitario de Teatro, a presentar la obra La Esperanza de Martina de Mónica Hot, basada en su obra Martina y los hombres pájaro, y ya nos presentamos y fue una experiencia muy, muy agradable. Bueno, incluso en la obra lo decimos, la obra básicamente es conocida desde el 2005, que tuvo mucho éxito, como una obra sobre la migración, sobre los hombres que tienen que dejar a las familias en los poblados pobres. Es un tema que está muy en boga y muy, muy fuerte, ¿no? Y que es constante todavía, los riesgos de cruzar la frontera en busca de mejores condiciones cuando un pueblo no te las da. Eso ya era bastante atrayente, ¿no? Siempre el hecho de que una persona se tenga que ir porque su propia tierra no pueda satisfacer lo que él necesita y lo que él necesita para su familia, pues es un tema que siempre nos va a llamar la atención a nosotros, a los sinaloenses, que somos tierra de migrantes, ¿no? Como todo México, cada vez más. Pero pasado el tiempo y buscando una cuestión más humana, más directa, para mí, al releer la obra años después de yo ser estudiante, que era cuando la conocí el texto, cuando lo conocí, a mí me atrapó mucho la idea del personaje principal por su espera, por el deseo y la rabia, y para mí se volvió todo una oda a luchar contra toda una realidad que te pide que pierdas la esperanza sobre algo. Que lucha para que tú ya no tengas esperanza de algo que deseas. Y esta lucha me pareció muy, muy vital en este momento, porque yo veo y todas las noticias, todo lo podemos ver, la situación diaria, el futuro incierto, todo parece que te indica no vayas por este camino. Y si nos hablamos con la gente que estudia teatro, que estudia artes, pues más, ¿no? O sea, encontraremos más elementos que te pidan, no es un camino adecuado, ¿no? Y la historia de esta chica que quiere algo más importante que la simple comodidad, sino conservar su esperanza sobre la llegada de un ser querido, me fue atrayendo. Bueno, para prepararnos, mi director me dijo qué es lo que estaba buscando en cada personaje, que quería que fueran fársicos, excepto la mamá, al menos en mis personajes. Pues fue de mucha práctica, de estar trabajando tanto como con la voz y el cuerpo para que se entendieran que eran personajes fársicos, que eran más en broma, para que la mamá tuviera más peso. Como el título de la obra lo dice, la esperanza, porque Martina es una niña muy, muy perseverante a todo y nunca pierde la esperanza de que su papá va a volver, aunque todo el mundo a su alrededor le da señales y le dice que no va a volver. Como colectivo, bueno, nos llegaron un día y nos dieron esta obra, ahí les va, apréndensela. Y pues nos preparamos como todos los grupos, con trabajos de mesa, lecturas grupales, investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y siento yo que el desafío más fuerte que tuvimos a la hora de montarlo fueron los horarios, porque como ya todos somos
pues adultos, vamos a decir, tenemos más responsabilidades o de otro tipo. Entonces, que los horarios coincidan para montar, ensayar, siempre ha sido pues difícil para nosotros. La perseverancia, es muy importante la perseverancia y sobre todo la humildad. Es más bien como ser lo más objetivo posible contigo y ser abierto a las críticas constructivas y saber cuáles son tus flaquezas. Saber, no, pues a mí se me da esto y estoy batallando mucho en esto. Y tratar de como tener presentes tus flaquezas, vaya, es lo que yo diría. Ten presentes tus flaquezas. No sirves para nada, eres horrible. El pasado 2 de octubre se llevó a cabo la obra La tragicomedia de la bruja maluca, teatro para ciegos. Una puesta en escena bastante llamativa por su ejecución en el escenario. Es una experiencia bastante inmersiva para los espectadores, ya que tendrán que presenciar todo con los ojos vendados y guiándose por completo de sus demás sentidos. Para Ascensor UABC hemos platicado con el director, codirector y la actriz protagonista para darnos más detalles de este interesante trabajo. Hola, mi nombre es Luis Alberto López, soy el director y dramaturgo de esta obra. La obra es La tragicomedia de la bruja maluca, teatro para ciegos. Mi nombre es Carla Cabanillas e interpreto a Maluca en la obra La tragicomedia de la bruja maluca, teatro para ciegos. Hola, soy Oscar Contreras, soy codirector y soy asistente de producción de esta obra. La obra se concibió con la intención de sensibilizar a la comunidad y también invitar a la comunidad ciega a que conozcan lo que estamos haciendo, a que disfruten del teatro, porque como sabemos no existen o hay muy pocas propuestas escénicas con ese formato que es teatro para ciegos. Entonces, a través de esto pues también queremos hacer una invitación para que más artistas también tomen en conciencia y puedan crear más obras, ¿no? Y darle la oportunidad a personas ciegas poder venir a disfrutar una obra de teatro y que vean que sí se puede, que sí podemos hacer teatro para ciegos. La verdad que fue pues un formato muy distinto, principalmente con la idea de conectar más con el público. Creo que ya no tenemos esta idea de como un límite o yo estoy aquí y el público está acá, sino que
podemos congeniar de una manera más cercana con el público y la verdad que es muy bello. Y sí, fue como un choque, ¿no? Salir de el formato en el que uno está acostumbrado de ya de siempre. Es muy amena, la verdad, es muy bonita. Las personas en general ven al teatro como un lugar muy culto, de tienes que guardar silencio. Y lo que buscamos con esta obra es todo lo contrario. Nos encanta que el público se ría, que hable, que interactúe con los personajes, porque inclusive los personajes siempre están como preguntando hacia el público. Y sí hemos notado como que a veces tienen este miedito, ¿no? De que no, ya empezó, me tengo que callar. Y no, es como nos encanta que se estén riendo, que estén hablando, porque nos motiva más, nos emociona a nosotros como actores. Pues básicamente fue un proceso creativo de laboratorio, porque pues básicamente, figurativamente estuvimos a ciegas, porque aquí en el noroeste del país no hay teatro para ciegos que yo sepa, hay en Ciudad de México y en Veracruz, pero aquí como tal no hay un espacio donde las personas con discapacidad visual y las personas con capacidad visual tengan un espacio para vivir una experiencia estética como tal juntos, así que tratamos de buscar la manera de poderlo llevar un texto dramático a esta adaptación, así que pues fue un trabajo de meses y meses en el cual estuvimos explorando con objetos, con sonidos, con trazo, así como nosotros en una obra regular de teatro hacemos trazo escénico, lo hicimos ahora con elementos sensoriales. Pues esta obra inicia con una pequeña escena de 5 minutos, prácticamente de lo que trata la obra en el tema central. Eso era inicialmente. Y después, a medida que empezamos a trabajar el texto, se empezó a crear más, empezamos a desarrollar la obra de manera más amplia, dándole un formato mucho más desarrollado. Y pues el tema de griego surge porque durante una de las materias que tenemos en la carrera llevamos este tema de teatro griego, y bueno, de ahí se desarrolla una historia basada en ese tema. Entonces, como era un texto que ya teníamos trabajando, pues simplemente quisimos crear este texto que ya teníamos y adaptarlo a esta técnica. Pues nos encantaría poder acercarnos más con las comunidades. Como es una obra para ciegos, pues nos encantaría acercarnos más a la comunidad, a las escuelas. Estaría muy padre ir y presentar esta obra para que ayude mucho a sensibilizar. La idea es seguir con esto hasta donde podamos, seguir teniendo más cartelera para que aparte de esta obra haya más obras en las cuales se pueda disfrutar el teatro de esta manera. Así que pues sí, estamos tratando de expandirnos lo más que podamos. Pues ¿qué les decimos? Les decimos que vengan, consuman teatro, y si tienen la oportunidad de, en el lugar donde estén, una obra de teatro sensorial se está presentando, que vayan y vivan la experiencia, porque la verdad enriquece mucho y también pues te pone los pies en los zapatos de una persona con discapacidad visual, y al mismo tiempo pues te ayuda a valorar tus sentidos, ¿no? Te ayuda a darte cuenta de lo importante que son cada uno de ellos y todo lo interesante que es, ¿no? Cada sentido. Nada, que la gente se atreva a consumir teatro, pero más que nada vivir la experiencia que brinda La Bruja Maluca, porque pues como lo comenté, tenemos la palabra teatro o el espacio teatro como algo muy culto, y la verdad que La Bruja Maluca es para que vengas a reírte, a platicar con el actor, inclusive con la persona que esté a tu lado, porque a veces que ni siquiera se topan, jamás se han conocido, y es como, ay, me da miedo, y ya me repegué con la persona de al lado, y es como que, ay, me empiezo a reír contigo. Pero sí, a las personas a las que les guste salir de la cotidianidad, La Bruja Maluca les abre las puertas completamente.
Tenemos redes sociales de nuestra compañía. En este momento estamos en Instagram como teatro.para.ciegos, todo en minúsculas, y también tenemos página de Facebook. La tragicomedia de la Bruja Maluca nos cuenta una historia llena de diversión, intriga y aventura. El viaje de Maluca en su búsqueda de obtener el don de la clarividencia por parte de los dioses del Olimpo y todo lo que esto implica. En el norte de Grecia existe un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques mágicos, donde vivía una niña llamada Maluca. Desde su nacimiento, ella había sido diferente. Poseía un don especial. ¿Quieren saber cuál? Sí. La magia. Sin embargo, esto hizo que la gente del pueblo le temiera y la rechazara. Yo conozco a fulanito, a sutanito, menganito, sé cuál es la incapacidad social a la que se refiere. Si fulanito, sutanito, menganito tienen esa incapacidad, entonces yo la tengo. Desde niño. Es común entre personas de nuestro círculo. Y como cualquier niño de 5 años, 1986, el Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia, ubicado en UABC Campus Otay, fue el escenario de la fascinante obra de teatro Bambis Dientes de Leche, el pasado martes 3 de octubre. Los artistas invitados que amenizarán la fiesta: el payaso Cachacuás, Don Facundo y sus ratitas, el maguito Rodi, fiestas temáticas, platos, servilletas, globos, manteles, piñatas, todo del mismo tema, con la misma figurita. Cautivó al público con su interpretación, llevándolos a través de un viaje emocional que reflejaba la lucha por alcanzar los sueños y la superación de los obstáculos que se presentan en el camino. Kinder Casa, tenemos una sorpresa, dice mi madre, que te vengan. Bambis Dientes de Leche logró cautivar a una audiencia y nos recordó la importancia de perseguir nuestros sueños, enfrentar nuestros miedos y tomar decisiones que puedan enmarcar nuestra vida para siempre. La combinación del talento de Antón Araiza y la dirección de David Jiménez Sánchez hicieron de esta representación un evento teatral inolvidable en el calendario cultural de la UABC. El papel protagónico estuvo a cargo de Antón Araiza, cuya actuación logró transmitir la complejidad de los sentimientos y experiencias de su personaje. La dirección de esta obra estuvo a cargo de David Jiménez Sánchez, quien supo coordinar todos los elementos escénicos para crear una atmósfera que atrapó a la audiencia desde el inicio hasta el final de la representación. De modo que en menos de un segundo. Esta producción teatral exploró la dinámica de los sueños y aspiraciones de la juventud, así como las circunstancias que influyen en la toma de decisiones que afectan a nuestra vida. La veo. Pongo atención por primera vez y veo esa ola. La infancia llena de ilusiones y miedos fue representada de manera conmovedora y auténtica, conectando con la audiencia en un nivel profundo. ¡Con la mano! ¡No se puede cabecear con la mano, animal! ¡Vecino, cerdo! Gritos y grititos. De esos que nos hacen sentir a esa edad más próximos a papá. Más... prevenidos, dice la voz. La responsable de todo. El FUT 2023 se vivió del 30 de septiembre al 4 de octubre con entrada gratuita. Si tú no pudiste asistir en esta edición, pero tu gusto teatral inició, no te preocupes porque el Festival Universitario de Teatro tiene participación todos los años, así que te esperamos el próximo año.